Hola a todos, nuevamente con ustedes. Soy el doctor Alejandro Alcocer Chauvet, soy cardiólogo, trabajo y vivo en la Ciudad de México. En esta segunda entrega de nuestras charlas acerca de amiloidosis, hablaremos en específico de los métodos diagnósticos para su correcta y oportuna identificación. Además, tocaremos un poco acerca de los manejos generales de la cardiomiopatía asociada a amiloidosis, sobre todo el tipo TT. En cuanto a los métodos diagnósticos, uno de los que contamos con muy fácil acceso en general es el electrocardiograma. Hay algunas características que sugieren este problema. En presencia, como sabemos, de una infiltración del miocardio y aumento de los grosores de pared del ventrículo en los casos de amiloidosis, esperaríamos en forma general encontrar electrocardiogramas con altos voltajes. Sin embargo, lo que es característico de esta infiltración es que produce justamente lo contrario, disminución en los voltajes eléctricos que vemos tanto en las precordiales como en las derivaciones de extremidades en el electro. Esto es un hallazgo bastante común. De hecho, se encuentra más o menos en un 50% de los pacientes que tienen amiloidosis con afectación cardíaca, podemos encontrar estos datos. ¿A qué nos referimos? Con voltajes pequeños, voltajes de menos de 1 milivolt en derivaciones precordiales y QRS estrechos de menos de 5, perdón, y menos de 0.5 en derivaciones de extremidades en cuanto a la altura. También es un hallazgo frecuente la presencia de un QTS prolongado, un QT corregido prolongado de más de 400 milisegundos, en presencia de un índice de Sokolov de menos de 1.5, es decir, en presencia nuevamente de complejos precordiales de poca altura. Podemos encontrar también pseudoinfartos o prolongación del QR. No es el electrocardiograma el estudio más específico para este problema, pero sin lugar a dudas puede sugerirnos la presencia de afectación miocárdica en la amiloidosis. Otro estudio que es relativamente fácil de realizar es el ecocardiograma. Con el ecocardiograma lo que debemos de encontrar o generalmente encontramos en los casos de afectación cardíaca por amiloidosis es hipertrofia del ventrículo izquierdo, que tiene además un granulado característico. Estas en inglés les llaman speckle, que son manchas que hablan de infiltración del miocardio por amiloide. También podemos encontrar básicamente patrones de disfunción diastólica, es decir, lo primero que vemos afectado en el ecocardiograma es las fases de llenado, no tanto la fase sistólica, sino la fase de llenado es la que afecta de forma primordial. Es característico también el patrón de apical sparing o de libramiento o de conservación de la función del ventrículo, sobre todo en las puntas. Esto lo vemos con una técnica que se llama strain rate longitudinal, es una técnica específica del ecocardiograma, y lo que vemos en este gráfico es justamente eso. Las porciones miocárdicas de la punta siguen contrayéndose adecuadamente y las partes basales del ventrículo pierden o sea, se encuentran afectadas en la movilidad. Este es un patrón característico, muy característico, diría yo, de la afectación cardíaca por amiloidosis. De hecho, encontrar esto en el ecocardiograma tiene una sensibilidad alta del 93% y una especificidad bastante buena del 82% para el diagnóstico de amiloidosis. En etapas tardías podemos encontrar patrones restrictivos y crecimientos biauriculares con aumento además del grosor de las paredes de las aurículas, esto también secundario a la infiltración. Derrames pericárdicos, aunque rara vez con fisiología de tamponade, y en estenosis aórtica es común encontrar pacientes que tienen bajos gradientes y bajos flujos por afectación en cuanto al funcionamiento sistólico del ventrículo izquierdo. Es un patrón característico este de bajo gradiente, bajo flujo en presencia de estenosis aórtica e infiltración por amiloide. Otros estudios de imagen de un poco menos facilidad, pero que son de gran utilidad para el diagnóstico de amiloidosis, es la resonancia magnética nuclear. Lo que es característico encontrar en estos estudios es una captación tardía del gadolínio. Esto produce un patrón heterogéneo
en el que no todo el miocardio está afectado. Es una afectación básicamente en parches. Generalmente la captación del tardial gadolíneo se encuentra más frecuentemente en los segmentos basales y en la región subendocárdica, aunque ocasionalmente hay también infiltración transmural y esto en general habla de un pronóstico menos favorable para el paciente cuando hay esta afectación de toda la pared del ventrículo. En general, decíamos que la captación no es uniforme, es una captación más bien en parte. Podemos encontrar infiltración tanto en el DI como en el ventrículo derecho y también en presencia en las aurículas. La sensibilidad y especificidad de la resonancia magnética es muy alta, cercana al 90%. Estos patrones que hemos referido son muy característicos entonces de la afectación cardíaca por amiloide. Y decíamos que esa afectación transmural, cuando toda la pared del ventrículo se encuentra afectada, tiene valor pronóstico que inclusive puede ser considerado mejor valor pronóstico que el péptido natriurético o la medición de la fracción de eyección. Otra técnica que se utiliza en la resonancia magnética es el mapeo T1, son los mapeos por tiempo. La ventaja de este mapeo es que no requiere del uso de medio de contraste, que se encuentra más afectado, más prolongado este tiempo en los casos de amiloidosis que en los casos que cursan con una cardiomiopatía hipertrófica, es decir, permite hacer la diferenciación entre estos dos problemas. El tiempo mayor T1 implica un mayor acúmulo de amiloide a nivel del espacio extracelular, es decir, que tiene también que ver con cuestiones pronósticas. Estos tiempos T1 en general son menores en los pacientes que tienen infiltración ATTR en comparación con los que tienen infiltración por AL de cadenas ligeras. Esta medición, ya dijimos, tiene entonces implicaciones pronósticas y las técnicas de mapeo también son de utilidad para ir estableciendo la respuesta adecuada al tratamiento, es decir, para el seguimiento en el largo plazo de los pacientes. Otros métodos que son de amplísima utilidad son los estudios de gammagrafía, de medicina nuclear. Tradicionalmente se han hecho con compuestos derivados del tecnecio, bifosfonatos, que demuestran la captura miocárdica, sobre todo en los casos de ATTR, de cardiopatía provocada por transterritina, por amiloide del tipo transterritina. Esos son los bifosfonatos que se utilizan más frecuentemente y que han demostrado su utilidad. Es importante entender que cuando hay captura de estos bifosfonatos, cuando hay positividad en la medicina nuclear, es muy importante que sepamos si existen proteínas monoclonales en sangre o en orina de los pacientes, porque esto nos puede hacer de entrada la distinción entre infiltración por AL de cadenas ligeras en comparación con TTR. Entonces es importante tener esta cuantificación para poder identificar o hacer la diferenciación entre las dos patologías mediante la medicina nuclear. El SPECT-CT, es decir, la tomografía con SPECT, brinda una mayor precisión diagnóstica que las imágenes planares. Aquí vemos la imagen planar, aquí vemos la imagen tomográfica con captura o con SPECT, con captura de medicina nuclear, que nos hace una mucho mejor valoración de la situación del paciente. Hay escalas o scores como el score de Perugini que nos ayudan a establecer el grado de afectación cardíaca y son scores basados entonces en la medicina nuclear. Tenemos desde el estadio 1 hasta el estadio 4. En el estadio 1 hay poca infiltración del miocardio, prácticamente no se ve el corazón y así sucesivamente hasta el estadio 4 en el que hay gran afectación o gran infiltración del miocardio por el radiotrazador. Decíamos ya que de cualquier forma es un mucho mejor método que el planar, el utilizar imágenes tomográficas en SPECT. Estas son las imágenes también características de esta infiltración. Si observan ustedes, en medicina nuclear se observa muchísimo más infiltración, que son lo que vemos aquí entre amarillo y naranja, en los segmentos basales del ventrículo.
con un poco de menos afectación a nivel de la punta. Es un patrón parecido al que habíamos visto en los estudios ecocardiográficos hechos con Strain. A partir de este conocimiento es importante que tengamos la forma en que podemos hacer la distinción entre la cardiomiopatía por origen TTR en diferenciación con origen AL, por cadenas ligeras. Ya sabemos que las dos formas de cardiomiopatía pueden captar radiotrazador, pero tenemos que hacer la distinción porque los tratamientos después son muy distintos para las dos patologías. Entonces, cuando tenemos la sospecha, este algoritmo es interesante y sencillo en este aspecto, cuando tenemos la sospecha por historia clínica, el ecocardiograma o ecocardiograma, de que hay afectación cardíaca por amiloidosis, estamos obligados a realizar entonces el examen en búsqueda de proteínas monoclonales. Esto puede hacerse tanto en sangre como en orina y debemos en principio saber si existe un exceso de estas proteínas ligeras en sangre u orina. Si esto es así, orienta nuestro diagnóstico hacia la presencia de afectación cardíaca por amiloidosis AL, de cadenas ligeras, y pues en ese momento nuestro algoritmo nos conduce a realizar una consulta con el hematólogo porque sabemos que las AL están relacionadas generalmente con mieloma múltiple o gamopatías monoclonales, así que requerimos del apoyo del hematólogo para controlar esta situación y el diagnóstico de corroboración se hace mediante biopsia. Es necesario hacer biopsia del órgano afectado, que puede ser una biopsia endomiocárdica o, en su defecto, de algún sitio subrogado. Y esto nos permite hacer claramente el diagnóstico entonces de cardiomiopatía por AL. Si las proteínas monoclonales, y de ahí su importancia, son negativas, entonces está indicado hacer un estudio de medicina nuclear con los bisfosfonatos para tratar de dilucidar si hay o no realmente afectación amiloide a nivel cardíaco. Si el estudio de medicina nuclear es negativo, se descarta la amiloidosis, pero si es positivo, generalmente estamos hablando entonces de una cardiomiopatía asociada a ATTR, amiloidosis por transterritina. Y posteriormente estaría indicado hacer un estudio genético para tratar de ver si se trata de la variedad asociada a mutaciones o de la variedad salvaje o de pacientes añosos de la que ya hablamos en la sesión previa. Entonces, este algoritmo es muy práctico en este sentido para dilucidar cuál es el tipo de afectación amiloide que tiene nuestro paciente específicamente a nivel cardíaco. La biopsia es importante entonces, sobre todo en los pacientes con AL, como ya vimos. Los tejidos donde se puede hacer la biopsia es en corazón, pero también observen ustedes que se pueden hacer aspiraciones grasas, biopsias de médula ósea, biopsia rectal, es decir, distintos sitios subrogados. Y ya vimos también que en el caso de ATTR, probablemente cuando el diagnóstico se establece adecuadamente en base a medicina nuclear o algún otro de los métodos diagnósticos de los que ya hablamos y tenemos negativas las proteínas monoclonales, no sea necesario la confirmación histológica. Podemos quedarnos con esa información para tener el diagnóstico efectivo de cardiomiopatía asociada a ATTR. Hablando específicamente de la biopsia, unas cuantas palabras. La biopsia en sí continúa siendo el gold estándar para el diagnóstico de muchas enfermedades cardíacas no isquémicas, miocarditis, enfermedades infiltrativas o por almacenamiento. Es muy útil en ese sentido. En manos experimentadas, sus complicaciones son bajas, alrededor del 1%, y en el caso específico de la amiloidosis, pocos pacientes al momento de hacer la biopsia tienen muestras insuficientes porque ya dijimos que hay una infiltración muy generalizada de todo el tejido. Entonces es poco probable que no encontremos una muestra satisfactoria cuando hagamos la biopsia. Sin embargo, se recomienda hacer un promedio de 5 tomas de muestra, tanto en el ventrículo izquierdo como en el ventrículo derecho, dependiendo de la localización que en los estudios de imagen encontremos como más abundante. Entonces, esa es la recomendación, hacer esas biopsias, si es posible, a nivel del septum interventricular, desde el lado derecho,
desde el ventrículo derecho y biopsias también de la pared libre del ventrículo izquierdo, hechas obviamente desde el lado izquierdo del corazón. Entonces, esta es la recomendación de cómo se hace la biopsia en el caso que sea necesario. Ya dijimos, sin embargo, que su papel es limitado. Es generalmente sobre todo cuando la afectación no es, o la sospecha directa de que hay afectación cardíaca está ahí, su papel se vuelve limitado. Su potencial en detección de ATTR, el tipo salvaje, es bajo. Entonces, por eso es que si ya tenemos proteínas monoclonales negativas y un estudio de imagen, sobre todo de medicina nuclear, que es muy característico de la afectación por ATTR, probablemente no haya necesidad, como ya dijimos, de hacer una biopsia para confirmar el diagnóstico. Si existen dudas, en estos casos, cuando los estudios no invasivos no son muy francos en cuanto al resultado, bueno, entonces probablemente esté recomendado, inclusive en los casos de ATTR, buscar la confirmación histológica mediante biopsia endomiocárdica. En general, en las biopsias lo que debemos encontrar con las distintas tensiones que aquí se muestran es el infiltrado amiloide a nivel intersticial. Una vez que tenemos el diagnóstico, la sospecha alta o la confirmación del diagnóstico por la biopsia, se pueden hacer tipificaciones del tipo específico de amiloidosis de la que estemos hablando. Hay dos formas básicamente: el análisis basado en proteómica, que se hace mediante espectrometría de masa, que es pues una forma muy útil de hacer esta cuestión, pero es eh, o sea, es de una sensibilidad y especificidad muy alta, por lo cual es un estándar de oro para dilucidar exactamente qué tipo de proteína específica es la que se encuentra en el depósito, pero el pero es que es un estudio bastante costoso y que requiere de un personal técnicamente calificado y de dispositivos altamente especializados. Es bastante complejo en ese sentido tipificar el tipo proteico por esta técnica de proteómica. Se pueden utilizar también técnicas de tipificación basadas en anticuerpos, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y microscopía de inmunoelectrones. Sin embargo, aunque son alternativas menos costosas, también requieren de centros de alta experiencia para su elaboración. Otra cuestión que es importante recordar es que cuando se hacen tomas de muestra a nivel extracardíaco, inclusive cuando estas son negativas, no se puede excluir terminantemente la presencia de cardiopatía por amiloidosis, ni del tipo AL ni del tipo ATTR. Y si la sospecha sigue siendo alta, es necesario realizar biopsias directamente a nivel del corazón, principalmente en el caso de afectación cardíaca por AL. Ese es un poco entonces el enfoque que hay que tener en cuanto al diagnóstico de la enfermedad. Y una vez que tenemos ya identificada la enfermedad y más o menos tipificada la variedad específica de la misma, hablaremos en general de cómo se trata la afectación cardíaca de la amiloidosis. Específicamente hablando de AL, voy a hacer simplemente estos breves comentarios y el tratamiento de la afectación por AL es el propio del tratamiento oportuno de la discrasia celular plasmática o de la enfermedad clonal de las células beta, es decir, del mieloma múltiple o de la gamopatía monoclonal. Los regímenes de tratamiento son similares entonces a los que se utilizan para tratar el mieloma múltiple, y no existe una terapia específica para estos casos de cardiomiopatía por secundaria a infiltración por cadenas ligeras, eh, eh, pero sin duda el nivel de afectación cardíaca sí limita el uso de las quimioterapias adecuadas y específicas para el tratamiento del mieloma múltiple. En cuanto a la situación general de la afectación cardíaca, bueno, pues se sabe que esta cursa por distintas etapas en su historia. Inicialmente, en las etapas tempranas, pues hay infiltración
bueno, hay manifestación sobre todo de tipo cardíaca en cuanto a estos depósitos de amiloide. Pues ya dijimos que generalmente las manifestaciones neurológicas preceden hasta en 5 o 10 años a las manifestaciones cardíacas ya floridas. Entonces, inicialmente podemos tener este tipo de las que ya hemos hablado de afectaciones a nivel neuropático. Posteriormente, en un estadio más avanzado, en el estadio B, podemos ya encontrar afectación o consecuencias secundarias ya directamente a la afectación cardíaca, como son las arritmias atriales, los trastornos de la conducción del sistema, bueno, los trastornos en el sistema de conducción cardíaco y la afectación valvular. Y en un estadio ya más tardío, como consecuencia de toda esta afectación, pues la falla cardíaca. Ya es la punta del iceberg de la afectación del TTR por ATTR a nivel cardíaco. Entonces, en principio la insuficiencia cardíaca de estos pacientes pues debe de ser tratada en forma sintomática. Esto aplica tanto para los pacientes que tienen afectación AL como ATTR, y debería de ser el tratamiento en general similar al que se utiliza en pacientes con insuficiencia cardíaca de otras etiologías, ya sea con fracción de eyección preservada o fracción de eyección preservada, perdón, o reducida. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algunas cuestiones. Las dosis bajas, inclusive bajas de IECAS o beta bloqueadores, en estos pacientes específicos con afectación por amiloidosis pueden resultar en hipotensión importante. Entonces hay que utilizar beta bloqueadores en dosis muy bajas, sobre todo cuando pretendemos hacer control de la frecuencia cardíaca en fibrilación auricular. La piedra angular en el manejo de esta insuficiencia cardíaca es la adecuada titulación de los diuréticos. Hay que ser muy efectivos en este sentido para no depletar al paciente de volumen, porque esto lo puede llevar a eventos de hipotensión muy importantes. Los ARNI, los bloqueadores del péptido atrial, como es el sacubitrilo, que son de mucha utilidad en general en la insuficiencia cardíaca, han levantado en estos casos específicos de amiloidosis la sospecha de acelerar el depósito de amiloide, así es que su indicación no es del todo clara. La digoxina y los calcioantagonistas pueden incrementar el grado de disfunción diastólica. Así es que, como vemos, no es tan fácil manejar a estos pacientes con la terapéutica habitual utilizada. Entonces, los diuréticos de ASA son considerados como la piedra angular en el manejo, con las adecuadas titulaciones, como ya dijimos. Furosemida o brometanida son los que han demostrado su utilidad en este sentido. Si se utilizan en exceso, si hay depresión de volumen, el problema es que vuelven a los pacientes propensos a la hipoperfusión de órganos y pueden acelerar el daño o la afectación a nivel renal. Los diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona, pueden ser útiles en sinergia, pero de vuelta hay que ser muy cuidadosos con la titulación de las dosis. En pacientes que son resistentes a los diuréticos de ASA y a la combinación con espironolactona, es decir, que no se logran volúmenes urinarios adecuados, se puede agregar una tiazida a dosis bajas como un potenciador. Entonces, siempre muy cuidadosos de este sentido. Cuando uno de los marcadores de mal pronóstico de los pacientes es cuando tenemos que escalar constantemente las dosis de diurético y tenemos mala respuesta. En cuanto al manejo de las arritmias, la fibrilación auricular, ya dijimos, es la más frecuente de ellas y se encuentra en algunas series hasta el 70% de los pacientes que tienen ATTR, cardiomiopatía por ATTR. 33% de los pacientes tienen trombos auriculares presentes. De ahí que la anticoagulación, si de por sí ya es súper importante en los casos generales de fibrilación auricular, aquí recobra una importancia mucho mayor independientemente del score de Chad-Vasc. Es decir, aún con scores bajos de Chad-Vasc, que probablemente en otra situación no tendrían que anticoagularse, en amiloidosis hay que anticoagular a todo paciente que presente fibrilación auricular. La anticoagulación se puede hacer con ABK o con inhibidores directos de la coagulación.
o los nuevos inhibidores directos. El uso de oclusores de orejuela, no hay una información clara si son útiles en la prevención de eventos cardioembólicos, y sí existe la preocupación de un riesgo aumentado de trombosis del dispositivo, así es que no tiene una indicación directa en estos pacientes. El uso de betabloqueadores para control de la frecuencia cardíaca, ya dijimos que debe de ser bien titulado por el riesgo de hipotensión. La digoxina puede ser utilizada a dosis bajas y segura, puede ser segura, especialmente en los pacientes en que se encuentran con importante hipotensión. El control del ritmo se puede hacer con amiodarona o con cardioversión eléctrica o con ablación con catéter. Sin embargo, las tasas de recurrencia a un año son altas, mayores al 5 o alrededor del 50%. En el caso de las bradiarritmias, los trastornos de la conducción son muy comunes, como ya dijimos. Los pacientes pueden cursar con bloqueo AB de primer grado o bloqueos fasciculares o bloqueos AB de segundo grado del tipo Benkevac. Y en los casos en que el intervalo HB, es decir, la conducción entre aurículas y ventrículos, se encuentre muy prolongada, puede haber indicación profiláctica del uso de marcapasos definitivos, ya que un gran porcentaje, más o menos el 25%, desarrollan bloqueos avanzados en el seguimiento a 45 meses. Los beneficios del recosincronizador en estos casos no son o no están adecuadamente comprobados, es decir, no hay resultados contundentes al momento, por lo cual no hay una indicación precisa para su uso. En el caso de las arritmias ventriculares, las arritmias ventriculares no sostenidas asintomáticas son frecuentes en estos pacientes. Sin embargo, la muerte súbita es poco común en los pacientes, sobre todo que tienen cardiomiopatía ATTR, en comparación con los pacientes que tienen cardiomiopatía AL. Los desfibriladores implantables, por lo cual no han demostrado una mejoría clara y evidente en cuanto a la disminución de la mortalidad. En el caso de la enfermedad valvular, ya dijimos que hay una asociación importante entre estenosis aórtica y amiloidosis, sobre todo en pacientes de más de 70 años. ATTR generalmente está o puede estar presente en estos casos de enfermedad valvular. Hasta 15% de los pacientes en los que se les implanta una TAVI, como ya lo dijimos, tienen, por estudios de medicina nuclear, compatibilidad con afectación cardiovascular por ATTR. Encontramos generalmente en los pacientes que tienen estenosis aórtica, desde el punto de vista ecocardiográfico, hipertrofia predominante del septum ventricular. Encontramos estos patrones de bajo flujo, bajo gradiente, son frecuentes, como ya lo dijimos, y la FEV se encuentra generalmente levemente reducida y tienen además asociado esta cuestión del síndrome del túnel del carpo en forma frecuente. La TAVI, el implante percutáneo válvula aórtica, puede ser una buena opción por el alto riesgo quirúrgico de estos pacientes. Sin embargo, en general, los pacientes con estenosis aórtica y ATTR tienen 2 veces más riesgo de mortalidad que los que no tienen ATTR, en esto en un seguimiento a 19 meses. Existe pobre información del pronóstico y de lo que debe de hacerse en pacientes que tienen ATTR y asociada insuficiencia mitral o insuficiencia tricuspidal. No hay demasiada información a ese respecto. Bueno, esto nos ha dado un amplio panorama de cómo se hace el diagnóstico y en general cómo se trata las manifestaciones cardiovasculares de la afectación, sobre todo ATTR a nivel cardíaco. En la siguiente charla hablaremos específicamente de los tratamientos para tratar de disminuir la infiltración del miocardio por ATTR. De momento agradezco entonces mucho su atención y los invito para que visualicen la siguiente y última charla que hablará específicamente entonces del tratamiento. Muchas gracias por su atención.